Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense para una inmersión profunda en el conflicto en Ucrania. Tenemos un conjunto de fuentes fascinantes que revelan una verdadera lucha de poder entre la ambición de Ucrania y la cautela de Occidente. Y todo esto, claro, mientras Rusia evalúa su próximo movimiento. Es un escenario complejo, sin duda. Complejísimo. En esta inmersión vamos a descubrir los detalles del plan de victoria de Zelensky, el impacto de las armas de largo alcance y las posibles consecuencias si Corea del Norte entra en conflicto. Lo que me parece más intrigante es cómo estas cuestiones, que a simple vista parecen independientes, están en realidad profundamente interconectadas. Vamos a analizar cómo la estrategia de Ucrania puede influir en la trayectoria del conflicto y el delicado equilibrio que los países occidentales deben mantener al apoyar a Ucrania, evitando al mismo tiempo una guerra a mayor escala. Empecemos por el ambicioso plan de Zelensky. Su objetivo es una victoria total, la retirada completa de las tropas rusas. Y atención, porque incluso se plantea la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN o incluso que llegue a adquirir armas nucleares. Ambicioso, desde luego. Ya te digo. Esta postura refleja la inquebrantable determinación de Ucrania, pero al mismo tiempo plantea serias dudas sobre su viabilidad. ¿De verdad crees que Rusia aceptaría estas demandas? ¿Hasta qué punto es esto realmente posible? Esa es la pregunta clave. Y a esto hay que sumarle el uso de armas de largo alcance, que es donde la cosa se pone realmente interesante. Sin duda, Ucrania busca utilizar armas de largo alcance proporcionadas por Occidente para atacar objetivos dentro del territorio ruso, pero existen ciertas restricciones. Por ahora, solo pueden usarlas para responder a amenazas inmediatas en su propio territorio. Sin embargo, ya están utilizando drones de largo alcance para atacar objetivos a cientos de kilómetros de distancia, como bases aéreas y refinerías de petróleo. Cierto. Y además, han recibido misiles ATACMS de Estados Unidos y misiles Stalin y Storm Shadow de Reino Unido y Francia, que tienen un alcance de hasta 300 kilómetros. La pregunta es, ¿qué pasará si Ucrania empieza a atacar objetivos dentro de Rusia con estos misiles más potentes? Putin ya ha insinuado que tomará decisiones y que tiene varias opciones de respuesta. Podría esto desencadenar una escalada mayor del conflicto. Es una posibilidad que no podemos ignorar, y aquí es donde entra en juego el delicado equilibrio que deben mantener los países de la OTAN. Quieren apoyar a Ucrania, pero al mismo tiempo intentan evitar una implicación directa en la guerra. Putin ha advertido que si permiten que Ucrania use armas de largo alcance contra Rusia, lo considerará como una participación directa de la OTAN. Claro. Esto nos lleva a un punto crucial: el riesgo de un error de cálculo y una escalada no deseada. Cada decisión que se tome en este contexto tiene un peso enorme y consecuencias imprevisibles. Totalmente. Y como si la situación no fuera ya lo suficientemente compleja, ahora tenemos informes que sugieren que Corea del Norte podría unirse a la guerra del lado de Rusia. Algunas fuentes incluso afirman que ya hay unidades norcoreanas en Rusia. Imagina las consecuencias. La entrada de Corea del Norte en el conflicto podría alterar significativamente la dinámica de la guerra, prolongándola aún más y aumentando el costo humano, que ya es terrible. Y para añadir aún más leña al fuego, el Pentágono ya ha declarado que no restringirá el uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania si Corea del Norte interviene. Esto podría llevarnos a una peligrosa escalada del conflicto con consecuencias imprevisibles. Esto pinta bastante mal. ¿Y qué posibilidades reales tiene Ucrania de conseguir sus objetivos? Volviendo al plan de Zelensky, recordemos que también incluye la adhesión a la OTAN o la adquisición de armas nucleares. ¿Te parece viable? Analicemos cada punto por separado. La adhesión a la OTAN en el contexto actual es altamente improbable. Requeriría la aprobación unánime de todos los miembros de la OTAN y es difícil imaginar que países como Alemania o Francia estén dispuestos a asumir el riesgo de una confrontación directa con Rusia. En cuanto a las armas nucleares, la adquisición de este tipo de armamento por parte de Ucrania sería un escenario extremadamente peligroso. Violaría el Tratado de No Proliferación Nuclear y provocaría una condena internacional generalizada. Además, desencadenaría una carrera armamentística en la región y aumentaría considerablemente el riesgo de un conflicto nuclear. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Está Zelensky siendo demasiado ambicioso? Sin duda, el plan de Zelensky refleja la determinación de Ucrania para defenderse y recuperar su territorio. Sin embargo, la realidad del conflicto es mucho más compleja que un simple deseo de victoria total. Hay muchos factores en juego, y las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para el futuro de Ucrania y para la paz en Europa. Absolutamente. Y mientras tanto, la situación en el terreno sigue siendo extremadamente volátil. Efectivamente. Los combates continúan en varios frentes, y la población civil sigue sufriendo las consecuencias de esta guerra sin sentido. Es una tragedia humana que no debemos olvidar. Y precisamente, hablando de la situación sobre el terreno, has mencionado antes el uso de drones de largo alcance por parte de Ucrania.
¿Puedes contarnos más sobre esto? Claro, Ucrania ha estado utilizando drones de largo alcance para atacar objetivos estratégicos en territorio ruso. Estos ataques han causado daños significativos a bases aéreas, depósitos de municiones e incluso a buques de guerra. ¿Y qué tipo de drones están utilizando? ¿De dónde los obtienen? Se cree que Ucrania está utilizando una combinación de drones de fabricación nacional, como el Bayraktar TB2 turco, que ha demostrado ser muy eficaz en el conflicto, y drones suministrados por países occidentales. Se rumorea que han recibido drones Switchblade de Estados Unidos, así como drones de reconocimiento y ataque de otros países de la OTAN. Sin embargo, los detalles sobre estos suministros se mantienen en secreto por razones de seguridad. Es comprensible. ¿Y estos ataques con drones de largo alcance han tenido algún impacto real en el curso de la guerra? Sin duda, han obligado a Rusia a replantear sus estrategias y a reforzar sus defensas aéreas. Además, han dañado la moral de las tropas rusas y han demostrado la capacidad de Ucrania para golpear objetivos estratégicos en el corazón del territorio enemigo. Es una demostración de fuerza por parte de Ucrania, sin duda. Pero, ¿cómo crees que responderá Rusia a estos ataques? ¿Qué opciones tiene sobre la mesa? Esa es la gran incógnita. Rusia ha amenazado con tomar represalias, pero no está claro qué forma tomarán. Podrían intensificar los bombardeos sobre ciudades ucranianas o incluso atacar infraestructuras críticas en países de la OTAN que apoyan a Ucrania. Sería una escalada muy peligrosa, un paso más hacia un conflicto a gran escala. Exacto, y por eso es tan importante que la comunidad internacional se mantenga unida en su apoyo a Ucrania y en su condena a la agresión rusa. Totalmente de acuerdo. Y ahora, si te parece, pasemos a otro tema clave en este conflicto: el papel de las armas de largo alcance. Ucrania ha estado presionando a sus aliados occidentales para que le suministren armas de largo alcance capaces de alcanzar objetivos en el interior de Rusia. Pero hasta ahora, la respuesta de Occidente ha sido cautelosa. ¿A qué se debe esta reticencia? Hay varios motivos. En primer lugar, existe el temor de que el suministro de armas de largo alcance a Ucrania provoque una escalada del conflicto y arrastre a la OTAN a una guerra directa con Rusia. Un temor comprensible, desde luego. En segundo lugar, algunos países de la OTAN temen que Ucrania pueda utilizar estas armas para atacar objetivos civiles en Rusia, lo que provocaría una condena internacional y dañaría la imagen de Ucrania y de sus aliados. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que el suministro de armas de largo alcance a Ucrania es un proceso complejo que requiere tiempo y recursos. No se trata simplemente de enviar unos cuantos misiles. Es necesario proporcionar a Ucrania el entrenamiento y el apoyo logístico necesarios para que pueda utilizar estas armas de forma efectiva y segura. Que es un proceso delicado, sin duda. Y mientras tanto, Ucrania sigue presionando para obtener estas armas. ¿Crees que Occidente acabará cediendo a las presiones de Ucrania? Es difícil de decir. Creo que la decisión final dependerá de la evolución del conflicto y de la percepción de la amenaza que representa Rusia. Si la guerra se intensifica y si Rusia sigue atacando objetivos civiles en Ucrania, es probable que la presión para suministrar armas de largo alcance aumente. Sería un punto de inflexión en la guerra, un cambio radical en el equilibrio de poder. Sin duda, el suministro de armas de largo alcance a Ucrania cambiaría el equilibrio de poder en el campo de batalla y podría llevar a Rusia a replantear sus objetivos en la guerra. Pero también aumentaría el riesgo de una escalada del conflicto, un paso más hacia lo desconocido. Es una decisión muy difícil que los líderes occidentales deben sopesar cuidadosamente. Y hablando de decisiones difíciles, no podemos olvidar la amenaza que supone la posible entrada de Corea del Norte en el conflicto. Corea del Norte ha expresado su apoyo a Rusia en la guerra y ha amenazado con enviar tropas y armamento a Ucrania. Así es. Y esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué implicaciones tendría la entrada de Corea del Norte en la guerra? Desde luego, sería un escenario aún más complejo e impredecible. Es sin duda. Corea del Norte es un país con un ejército numeroso y con un arsenal de armas convencionales, y además no podemos descartar la posibilidad de que en un escenario de escalada extrema puedan llegar a utilizar armas nucleares. Una perspectiva aterradora. ¿Y cómo crees que reaccionaría Occidente ante la entrada de Corea del Norte en el conflicto? ¿Qué medidas se podrían tomar para disuadir a Corea del Norte de intervenir en la guerra? Es difícil predecirlo con certeza, pero es de esperar que la respuesta sea contundente. Probablemente veríamos un aumento significativo de la ayuda militar a Ucrania, incluyendo el suministro de armas más avanzadas. También es probable que se impongan sanciones económicas aún más duras a Corea del Norte y a Rusia. En cuanto a las medidas para disuadir a Corea del Norte, se podrían imponer sanciones económicas más severas, aumentar la presión diplomática sobre el régimen de Pyongyang o reforzar la presencia militar de Estados Unidos y de sus aliados en la región para disuadir a Corea del Norte de cualquier acción hostil. Son medidas necesarias, sin duda. Esperemos que la diplomacia prevalezca.
y que Corea del Norte no acabe involucrándose en esta guerra. Sería lo mejor para todos, sin duda. Y con esto, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestro deep dive sobre el conflicto en Ucrania. ¿Te parece si hacemos una pausa para retomar el análisis de este complejo conflicto en la segunda parte de nuestro programa? Me parece perfecto. Si retomamos nuestro análisis del conflicto en Ucrania, la posible entrada de Corea del Norte en la guerra es una amenaza que no podemos ignorar. Totalmente de acuerdo. De hecho, algunas fuentes afirman que ya se han enviado unidades militares norcoreanas a la región de Khabarovsk, en Rusia, para luchar directamente contra las tropas ucranianas. ¿Qué te parece? Bueno, de confirmarse esta información estaríamos ante un cambio drástico en el panorama del conflicto. La entrada de Corea del Norte no solo aumentaría el número de combatientes del lado ruso, sino que también introduciría un nuevo nivel de incertidumbre y peligrosidad. Corea del Norte no es precisamente un país conocido por su moderación en el ámbito internacional. Cierto. Su historial en cuanto a respeto por las normas internacionales no es precisamente ejemplar. Y no olvidemos que Corea del Norte posee un arsenal considerable de armas convencionales. Y además, no podemos descartar la posibilidad de que en un escenario de escalada extrema puedan llegar a utilizar armas nucleares. Exacto. Esa posibilidad, por descabellada que parezca, no se puede descartar por completo. Sería una situación catastrófica, no solo para Ucrania, sino para toda la región y potencialmente para el mundo entero. Ante este escenario tan preocupante, ¿cómo crees que reaccionaría Occidente? Veríamos un aumento de la ayuda militar a Ucrania. Se impondrían sanciones más duras Corea del Norte y Rusia. Podríamos llegar a ver una intervención directa de la OTAN en el conflicto. Es difícil predecirlo con certeza, pero es lógico pensar que la respuesta de Occidente sería contundente. Probablemente veríamos un aumento significativo de la ayuda militar a Ucrania, incluyendo el suministro de armas más avanzadas. También es probable que se impongan sanciones económicas aún más duras a Corea del Norte y a Rusia, con el objetivo de aislarlos aún más en el escenario internacional. En cuanto a la intervención directa de la OTAN, es un escenario que no se puede descartar por completo, pero es muy poco probable. La OTAN ha dejado claro en repetidas ocasiones que no busca una confrontación directa con Rusia, y una intervención militar directa en Ucrania supondría un riesgo demasiado grande de escalada hacia una guerra a gran escala. Sería una pesadilla hecha realidad, la materialización de los peores temores de la Guerra Fría. Y hablando de pesadillas, no podemos olvidar el tema de las armas nucleares. Has mencionado antes que Corea del Norte podría llegar a utilizarlas en un escenario de escalada extrema. ¿Crees que Rusia también podría llegar a utilizar armas nucleares en este conflicto? Es una pregunta que nadie puede responder con certeza, pero la posibilidad, por desgracia, existe. Rusia posee el mayor arsenal nuclear del mundo, y su doctrina militar contempla el uso de armas nucleares en caso de que la existencia del Estado ruso esté amenazada. Es un escenario que pone los pelos de punta. ¿Y en qué circunstancias consideraría Rusia que su existencia está amenazada? Una derrota militar humillante en Ucrania, una intervención militar directa de la OTAN en el conflicto. Es difícil de precisar. La doctrina rusa es deliberadamente ambigua en ese punto. Podría ser en caso de una derrota militar humillante en Ucrania, como dices, o en caso de una intervención militar directa de la OTAN en el conflicto. También podría ser en caso de un ataque directo contra el territorio ruso, o incluso en caso de un ataque contra un aliado cercano de Rusia, como Bielorrusia. Esperemos que nunca lleguemos a ese punto. La mera posibilidad de un conflicto nuclear es demasiado aterradora como para contemplarla. Totalmente de acuerdo. Debemos hacer todo lo posible para evitar que esa posibilidad se convierta en realidad. Y hablando de evitar la escalada del conflicto, mencionaste antes que el Pentágono ha afirmado que no restringirá el uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania si Corea del Norte se involucra en la guerra. ¿Puedes explicarnos esto con más detalle? Claro. Lo que el Pentágono ha dicho es que si Corea del Norte entra en la guerra del lado de Rusia, Estados Unidos no impondrá nuevas restricciones al uso de sus armas por parte de Ucrania. Es decir, que Ucrania podría utilizar las armas estadounidenses que ya tienen su poder para atacar objetivos en territorio norcoreano. Eso es una declaración muy significativa. ¿No crees que supone un riesgo de escalada del conflicto a una escala aún mayor? Por supuesto que sí. Pero el Pentágono argumenta que es necesario enviar un mensaje claro a Corea del Norte de que cualquier intento de intervenir en el conflicto tendrá consecuencias graves. Es una apuesta arriesgada, sin duda. Pero en un conflicto tan complejo y volátil como este, todas las decisiones conllevan un cierto grado de riesgo. Cierto. Y hablando de riesgos, no podemos olvidar el delicado equilibrio que enfrentan los países de la OTAN al apoyar a Ucrania. Por un lado, quieren ayudar a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. Pero por otro lado, no quieren provocar una escalada del conflicto que pueda llevar a una guerra directa con Rusia. Es un verdadero acto de malabarismo. Los países de la OTAN están tratando de encontrar el punto justo de apoyo a Ucrania sin cruzar la línea roja que llevaría a una confrontación directa con Rusia. Están caminando por la cuerda floja con un precipicio a cada lado. ¿Y cuál es esa línea roja?
¿Qué tipo de apoyo a Ucrania podría ser interpretado por Rusia como una provocación inaceptable? Es difícil de definir con precisión. Depende de muchos factores, como el tipo de armamento, la escala del apoyo, el contexto geopolítico, etc. Pero en general, se considera que el suministro de ciertos tipos de armas a Ucrania, como aviones de combate o sistemas de defensa antiaérea de largo alcance, podría ser interpretado por Rusia como una provocación inaceptable. Es un terreno muy resbaladizo. Un paso en falso podría tener consecuencias catastróficas. Exacto. Y por eso es tan importante que los países de la OTAN mantengan una comunicación fluida con Rusia y que dejen claros sus límites. También es importante que se exploren todas las vías diplomáticas para tratar de poner fin a este conflicto de forma pacífica. Estoy totalmente de acuerdo, la diplomacia debe ser siempre la primera opción. Y ahora, si te parece, vamos a hablar un poco sobre la situación en el terreno. ¿Cómo está evolucionando la guerra en Ucrania? ¿Hay algún bando que esté ganando terreno? ¿Hay alguna posibilidad de que la guerra termine pronto? La situación en el terreno es muy fluida y cambia constantemente. Es difícil dar una respuesta definitiva a tus preguntas, pero en general se puede decir que la guerra está en un punto muerto. Ninguno de los dos bandos parece tener la capacidad de obtener una victoria decisiva a corto plazo. ¿Y qué implicaciones tiene esto para el futuro del conflicto? Estamos condenados a una guerra larga y sangrienta. Es una posibilidad real. Podríamos estar ante una guerra de desgaste en la que ambos bandos sufren grandes pérdidas sin que ninguno de ellos pueda imponerse al otro. Sería una tragedia para Ucrania y para toda la región. Una guerra prolongada tendría consecuencias devastadoras para la economía ucraniana, para la población civil y para la estabilidad de toda Europa. Sin duda. Y no olvidemos que una guerra prolongada también aumenta el riesgo de una escalada del conflicto, ya sea por un error de cálculo, por una provocación deliberada o por la intervención de otros actores, como Corea del Norte. Es un panorama desolador. Y para completar el análisis de la situación, me gustaría que habláramos un poco sobre el impacto de la guerra en la economía global. ¿Cómo está afectando la guerra a los precios de la energía, a las cadenas de suministro, al comercio internacional? ¿Cuáles son las previsiones para el futuro? La guerra en Ucrania ya está teniendo un impacto significativo en la economía global. El conflicto ha provocado un aumento de los precios de la energía y de los alimentos y ha disrumpido las cadenas de suministro globales, lo que ha generado escasez de algunos productos y materias primas. Es difícil predecir con certeza cuáles serán las consecuencias a largo plazo, pero la mayoría de los expertos coinciden en que la guerra en Ucrania seguirá teniendo un impacto negativo en la economía global en el futuro próximo. Es probable que los precios de la energía y de los alimentos sigan siendo elevados y que la inflación siga siendo un problema en muchos países. También es probable que la guerra siga disrumpiendo las cadenas de suministro globales, lo que podría provocar escasez de ciertos productos y materias primas. Son malas noticias para la economía global. Sin duda, la guerra en Ucrania es una tragedia humana, pero también es un duro golpe para la economía global. Y lo peor es que no se vislumbra un final cercano para el conflicto. Esperemos que los líderes mundiales encuentren una solución pacífica a esta crisis lo antes posible. Sería lo mejor para todos. Y con esta reflexión, vamos a dar por terminada la segunda parte de nuestro programa. En la tercera parte, profundizaremos en el análisis de las diferentes opciones para poner fin a la guerra en Ucrania. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Retomamos nuestro deep dive sobre el conflicto en Ucrania. Hemos analizado los diferentes escenarios, los riesgos, las posibles consecuencias. Y ahora la pregunta que nos queda es, ¿hay alguna salida a esta crisis? ¿Cómo se puede poner fin a esta guerra? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Después de todo lo que hemos visto, parece complicado encontrar una solución que satisfaga a todas las partes. Las posiciones son muy distantes, la desconfianza es enorme y con la posible entrada de Corea del Norte en el conflicto, la situación se complica aún más. Exacto. Parece que nos encontramos en un callejón sin salida. ¿Cuáles son las opciones que se barajan? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Bueno, hay varias opciones sobre la mesa, pero ninguna de ellas es fácil. Una opción sería la vía diplomática, la negociación de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Pero siendo realistas, las posibilidades de éxito de la vía diplomática parecen escasas en este momento. Ucrania exige la retirada completa de las tropas rusas de su territorio, incluida Crimea, mientras que Rusia no parece dispuesta a renunciar a sus conquistas territoriales. Es comprensible que Ucrania no quiera ceder ni un ápice de su territorio, sobre todo después de todo lo que han sufrido. Y por otro lado, Rusia tampoco parece dispuesta a dar marcha atrás, al menos no sin conseguir algo a cambio. ¿Qué se podría hacer para acercar las posturas de ambos bandos? ¿Hay algún tipo de concesión que pueda ser aceptable para ambas partes? Es difícil de decir. Cualquier concesión que se haga tendrá un coste político muy alto para quien la haga. Ucrania no querrá ser vista como un país que cede ante la agresión rusa, y Rusia no querrá ser vista como un país que se retira humillado en un conflicto que ha iniciado.
Se necesita un equilibrio muy delicado y un mediador con mucha credibilidad y capacidad de influencia para que la vía diplomática tenga alguna posibilidad de éxito. Y si la vía diplomática fracasa, ¿qué otras opciones tenemos? Dejar que la guerra siga su curso hasta que uno de los bandos se imponga por la fuerza. Esa es otra opción, aunque mucho menos deseable. La continuación de la guerra solo traerá más sufrimiento y destrucción y no hay ninguna garantía de que conduzca a una solución justa y duradera. Podríamos estar ante una guerra de desgaste, en la que ambos bandos sufren grandes pérdidas sin que ninguno de ellos pueda imponerse al otro. Una guerra interminable que desangraría a Ucrania y desestabilizaría toda la región. Es una perspectiva terrible. ¿Hay alguna otra opción intermedia? Algo que pueda ayudar a detener la violencia sin necesidad de llegar a una victoria militar total. Una posibilidad sería la negociación de un alto el fuego, que permitiría detener los combates y crear un espacio para el diálogo político. Un alto el fuego podría dar un respiro a la población civil, permitir la llegada de ayuda humanitaria y abrir la puerta a una solución negociada del conflicto. Suena bien en teoría, pero ¿crees que es factible? ¿Hay suficiente voluntad política por ambas partes para un alto el fuego? ¿Y cómo se podría garantizar que un alto el fuego no se utiliza simplemente como una oportunidad para reagruparse y prepararse para una nueva ofensiva? Esas son preguntas muy importantes. Un alto el fuego no es una solución mágica y conlleva sus propios riesgos. Se necesita un mínimo de confianza entre las partes. Y como hemos dicho antes, la desconfianza es enorme en este momento. Además, Rusia podría utilizar un alto el fuego para reagruparse y prepararse para una nueva ofensiva. Para que un alto el fuego sea efectivo, debe estar acompañado de mecanismos de verificación y de garantías internacionales. Se necesitan observadores internacionales sobre el terreno para verificar que ambas partes cumplen con los términos del acuerdo, y se necesitan garantías de la comunidad internacional de que se tomarán medidas contra la parte que viole el alto el fuego. Es decir, un alto el fuego no es un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a una solución pacífica y duradera. Un alto al fuego sin un proceso político paralelo que aborde las causas profundas del conflicto sería solo una pausa en la violencia, no una solución real. Exactamente. Un alto el fuego debe ser el primer paso hacia una solución negociada, no un sustituto de ella. Bueno, después de este análisis exhaustivo, parece que no hay respuestas fáciles a esta crisis. La situación en Ucrania es extremadamente compleja y el futuro del conflicto es incierto. Totalmente de acuerdo. Lo que sí parece claro es que la guerra en Ucrania tendrá consecuencias de largo alcance para la seguridad europea, para la economía global y para el orden mundial. Es un conflicto con implicaciones globales, sin duda. Y lo peor es que no se vislumbra un final cercano. Es una situación muy preocupante y no podemos hacer otra cosa que seguir informándonos, analizar la situación y esperar que la razón y la diplomacia prevalezcan al final. Así es. No perdamos la esperanza de que se encuentre una solución pacífica a este conflicto, por el bien de Ucrania, por el bien de la región y por el bien del mundo entero. Una reflexión muy acertada para terminar este deep dive. Gracias por tu análisis y por ayudarnos a comprender mejor este conflicto tan complejo. Ha sido un placer tenerte con nosotros. El placer ha sido mío. Gracias por la invitación. Y a ti, querido oyente, gracias por acompañarnos en esta inmersión en el conflicto en Ucrania. Esperamos que este Deep Dive te haya proporcionado una visión más profunda de la situación y de sus implicaciones globales. Te invitamos a seguir conectado con nosotros para más análisis y reflexiones sobre los grandes temas de actualidad. Hasta la próxima.